Entonces dice en el capítulo 19, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y nosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas esas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte, descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés al monte, al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube en el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte del Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Señor, yo quiero agradecerte en esta noche, quiero pedirte de una manera muy especial la sabiduría, la revelación de tu Santo Espíritu para poder aprender lo que tú quieres que aprendamos en esta noche, Señor. Y algo muy importante que veremos y que quiero, Señor, que quede en nuestro corazón, según tu palabra, es que una cosa es admirarte y otra cosa es rendirse ante ti, Señor. No queremos simplemente admirarte, sino rendirnos ante quién eres tú. Gracias por esta noche, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recuerden que estamos viendo la salida de la nación de Israel de una esclavitud, y han ido en un peregrinaje parando por algunos lugares que Éxodo nombra por su importancia o relevancia en cuanto al pueblo y en cuanto a Moisés. Es muy importante aquí porque vamos a darnos cuenta que más de 57 capítulos toma la Biblia para hablarnos qué ocurrió con el pueblo en el monte de Sinaí. Vamos a hablar mucho de Sinaí, pero algo que vamos a terminar viendo es que nosotros no estamos en Sinaí, nosotros estamos en el monte de Sión, y es muy valioso estar allí, pero también es igual de responsable, igual de grandioso
el encontrarnos en el monte de Sión, donde está nuestra salvación. Éxodo, de alguna manera, en el capítulo 18, que fue el último capítulo, para recordar algo, vimos que Éxodo 18 nos enseñó acerca de las relaciones interpersonales que podemos tener, no solamente con familiares, sino con todos aquellos que nos rodean. Y que esas relaciones deben estar basadas en el honor, respeto y buena comunicación. Pero también vimos en el capítulo 18 que hay un principio muy, muy importante que la Biblia enseña, y es el aprender a delegar, ¿sí? No sé cuál sea tu responsabilidad en casa, en tu trabajo, donde te encuentres, pero es muy importante aprender a delegar, ¿sí? Fue algo, un buen consejo que Jetro le dio a su suegro. Recuerden que él le dijo, si Dios te manda eso, si Dios te confirma eso que yo te digo, pues asúmelo y empieza a hacerlo. Moisés lo hizo y fue algo que nombró allí algunos jueces para ayudar con asuntos menores, y él atendía los asuntos mayores. Ahora encontramos realmente al pueblo llegando a Sinaí, ¿sí? Y vamos a ver que lo primero que hicieron fue acampar delante de ese monte, es lo que nos dicen los dos primeros versos. Ahora, este monte es muy importante. Si para el pueblo era algo importante, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero este capítulo está lleno es como si fuera, como si ellos hubieran viajado a Disney World, ¿sí? Donde hay juegos pirotécnicos, donde hay de todo. Y lo que quiere Dios de alguna manera es mostrarse ante ellos, pero si eso es especial para ellos, imagínense lo especial que era para Moisés. ¿Saben por qué? Porque la primera vez que Dios se le presentó a Moisés, se le presentó en ese monte, pero en ese monte Dios le dio una comisión, pero con una promesa. Le dijo, ve y que te voy a usar para sacar este pueblo, y cuando ellos salgan vendrán a este monte a adorarme. Y se pueden ustedes imaginar, después de tanta travesía, después de tanto peligro, después de estar al borde de la muerte, Moisés vuelve y se encuentra allí. Y es como encontrarse en ese lugar donde él nunca pensó que podría haber llegado. Y de hecho, algo que puede reconocer es que él solo nunca, pero nunca podía haber vuelto allí, ¿sí? Solamente fue la mano de Dios, el milagro de Dios, quien lo llevó a hacer semejante obra titánica de rescatar a un pueblo y volver sano y salvo sin un rasguño a ese monte donde Dios le había encomendado esa misión. No sé si ustedes pueden magnificar esto, pero es algo tremendo, y a veces nos puede pasar como primera aplicación que nos encontramos en lugares o estamos en sitios o hacemos algo que nosotros podemos quedarnos sorprendidos de que nosotros hayamos sido usados para hacer semejante labor. Y lo único que podemos decir es, Señor, es gracias a ti. O sea, yo en mis fuerzas escasamente hubiera llegado hasta ese lugar, hubiera llegado hasta cierta parte, pero realmente ver todo lo que ha ocurrido, imagínense, ir hasta allá, hablar con semejante, a veces como que no, como que leemos, pero como que no alcanzamos a dimensionar lo que estaba ocurriendo. Moisés fue y habló con el hombre más duro, el hombre más prominente de la época, el que estaba, el imperio que dominaba en ese entonces. ¿Cuál era? Faraón, egipcios. Faraón era el hombre, el más. Y Moisés fue y habló con este hombre, y ya sabemos lo que ocurrió, ¿sí? Sabemos esas plagas que vinieron, toda esa destrucción que este hombre tuvo que experimentar por un corazón duro. Pero vemos el respaldo de Dios en Moisés por tener un corazón sensible a la voz de Dios. Miren lo que nos dice Éxodo 3:12. Tengan ahí Éxodo 19, pero vean cuán importante tuvo que haber sido para los ojos de Moisés. Realmente el estar allí tuvo que haber sido algo espectacular. Dice el verso 12, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y eso te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Imagínense, esto iba a servir de señal. Ahora
si Moisés le quedaba alguna pequeña duda de que Dios lo había llamado, de que Dios le había dado semejante llamado, aquí no quedaba ninguna duda. Esta era una señal, o sea, el ir y volver y estar allí era: Señor, definitivamente aquí estamos nuevamente en el lugar donde tú me llamaste, y esa señal que estás confirmando a mi vida me bendice. Yo creo que estaba animando el Señor impresionantemente con todo lo que ha pasado, porque recuerden, todo lo que ha lidiado Moisés con el pueblo, con Faraón primero, pero luego con el pueblo, de alguna manera uno como líder llega a un momento donde uno dice: ¿será que el Señor sí me llamó a esto? Porque es que esta gente que sea tan, o sea, no parecen ovejas, sino vaquitas o algo, que están ahí, cabritas ahí que no se dejan guiar, ¿sí? Y uno a veces, a mí me ha pasado muchas veces, una de las cosas que salta a mi mente es: Señor, ¿será que tú me llamaste realmente a ser el pastor de una congregación, ¿sí? De una iglesia, y el Señor vuelve y te confirma, ¿no? Entonces yo creo que el Señor estaba confirmando el corazón. Si ellos estaban contentos al estar ahí, porque Moisés está dando testimonio a ellos, cuando llegó les dijo: miren, Dios me mandó, Dios se me presentó y me dijo esto y esto. Al llevarlos ahí le está diciendo: aquí fue el lugar donde Dios me habló, aquí fue el lugar donde Dios me llamó y me dijo que fuera a hacer esta labor. Y lo lindo es que el Señor respaldó, porque ahorita les va a mostrar con truenos, con bocinas, con de todo, con todos los juegos, con toda la, ¿qué podríamos decir? Sí, con todos la tecnología que podría usarse, de los cielos, por así decirlo. Sí, el Señor puso a funcionar el cielo, la tierra se movió, un sonido fuerte, su voz estridente, ¿sí me entienden? Entonces algo tremendo, y Dios está confirmando lo que fue Dios realmente para ese pueblo, porque ahí le está diciendo: de una vez te van a creer y para siempre, o sea, no va a quedar duda. ¿Se imaginan? El pueblo vio lo que vio, pero pueden estar llegando ahí con incredulidad y dice: ¡ay, qué tremendo! Y a veces nos puede pasar así: vemos una, vemos otra, y vemos como Dios, y todavía seguimos dudando que es Dios. Entonces, para Moisés tuvo que haber sido muy, muy chévere. Entonces, Moisés solo los pudo dirigir a este monte, o los pudo dirigir a este monte, debido a que él ya había estado allí, y ahí hay una aplicación chévere. Solo podemos guiar a lugares que conocemos y dar de lo que tenemos. No sé si me hago entender. Yo no puedo como líder llevar a una persona a apasionarse por Dios cuando yo no tengo esa pasión por Dios, ¿sí? Sería como crear algo artificial, sería como algo emotivo ahí, como en mis fuerzas, pero realmente yo puedo dar de lo que tengo, de lo que Dios me ha dado, ¿sí? Yo no puedo dar de lo que no tengo. Yo no puedo guiar a alguien hasta un lugar si yo no he estado allí. Yo tengo que haber estado en ese lugar y alguien me tiene que haber llevado hasta ese lugar. Claro, ahorita podemos tener un GPS y llegar a lugares donde nadie pero de todas maneras fui guiado por alguien, fui guiado por algo, ¿sí? Entonces, como líderes es como una aplicación fuerte. No podríamos llevar a alguien a un monte, al monte de Dios, a un lugar, si yo no estaba allí realmente. Necesitamos en ese tiempo con el Señor, necesitamos impactar a otros con nuestra propia vida. Entonces, para algunos piensan que este monte hoy día es el monte árabe Jebel Al, ¿sí? Que es el monte Sinaí, hoy día se conoce como Jebel Al. Entonces, hay evidencia histórica y arqueológica de eso, pero simplemente como un dato, por si usted va a ¿Quién quiere ser millonario?, que otra vez volvió su temporada y le dice el monte Sinaí, ¿cómo se llama hoy? Jebel Al. Y si usted dice una llamada a un amigo, entonces me llama a mí y yo busco ahí y le digo Jebel Al. ¿Listo? Bueno. Vamos a ver que Moisés sube a Dios, verso 3. Dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Me encanta. ¿Saben? Primero, el Señor le dice: así dirás a la casa de Jacob. De los tres patriarcas, realmente, el más inestable de los tres, de Abraham, Isaac y Jacob, fue Jacob. Y miren que no le dice a la nación de Israel, primero le dice: así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel. Algunos comentaristas dicen que hasta
este punto ellos habían actuado más como Jacob que como Abraham o Isaac. Y es por eso que el Señor les dice, así le dirás a esta casa, que ha sido inestable, ¿sí? Que avanza un paso, pero retrocede tres. Que dice, vamos con Dios cuando todo va bien, pero apenas algo pasa, entonces nos devolvemos, renegamos de Dios, del líder, nos queremos morir, queremos volver atrás, queremos volver al mundo. ¿Yo para qué vivo? Mátame ya, ¿sí? ¿Sí o no? Es lo que ellos han dicho. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos sido así? Señor, si esto es lo que yo tengo que vivir, ¿para qué vivo? A veces hemos dicho así. Entonces, por eso el Señor les dice, dile a la casa de Jacob, me encanta lo que Dios hizo con ellos. Dígales a ellos cómo yo los tomé sobre alas de águilas. No sé si ustedes conocen lo que hacen las águilas con los polluelos. No sé si saben, pero las águilas lo que hacen primero es ir a lo más alto y hacer ahí el nido. Ahí en ese nido, ahí te colocan los huevitos y cuando nacen los polluelitos, les dan su alimento, todo el tema, pero cuando el águila sabe, cuando ya los polluelos ya están más o menos listos para, para empezar a volar, les empieza a desbaratar el nido. ¿Sabes qué significa eso? Les empieza a incomodar. Y dice que inmediatamente ya el viento empieza a moverles y todo, y ella está ahí analizando todo ese tema, les trae alimento hasta que ve que ellos ya llega un momento donde empieza a incomodarlos, y llega un momento donde el mismo viento viene fuerte y como ya no están protegidos por el nido, les ha movido su parte cómoda y todo, dice que el viento mismo viene y empieza a empujarlos y ella los monta aquí y empieza a llevarlos. Pero llega un momento donde el águila llega y se levanta y deja caer a los polluelos. Si vuelven otra vez, ellos están como cómodos ahí y los suelta, porque no los quiere, porque quiere que se destortillen esos polluelos allá, no es porque quiere enseñarles a volar por sí solos. Pero cuando los polluelos dicen, los que saben de eso, que los polluelos van montados en las alas de las águilas, están viendo cómo mamá lo hace, ¿sí? Están viendo una clase de aviación ahí, pero en la práctica, y entonces en ese momento se levanta y los deja, y si ve que como que tratan y como que van a, llega y viene y brum, lo recoge y otra vez lo monta, hasta que ellos ya por sí solos pueden hacerlo. ¿Saben algo? Algo que Dios quiere en la vida del creyente, esto habla de madurez. Dios quiere que como hijos nosotros podamos madurar, ¿sí? Que en nuestra relación con Él podamos madurar, que podamos tener un crecimiento, que podamos tener el carácter que Él tiene, y eso llama acerca de un crecimiento. Dios es con nosotros como las águilas son con sus polluelos. Él sabe para qué nos creó y cómo nos creó. Así nos ejercita, nos enseña, y una de las maneras que lo hace es por medio de pruebas. Pero no hay prueba en la que el Señor no nos pone su brazo para que la sobrellevemos con Él. ¿No les parece tremendo? Dios sabe que el aguilita sabe que su polluelo no nació para andar como una gallina, sino para andar en lugares altos. Sabe cómo lo creó, conoce su diseño y todo. Pero la única forma de poder que ese polluelito crea y empiece a volar es cuando lo pone a prueba. Dios nos da crecimiento en nuestra madurez hacia Él, en nuestro carácter, a través de las pruebas. Ahora, ¿por qué? Porque el carácter es muy importante en un creyente, porque es lo que determina la conducta. ¿Qué es lo que determina tu conducta? Tu carácter. O sea, ¿quién eres tú? ¿Cómo te has formado? Definitivamente uno ve la conducta reflejado, en la conducta ve reflejado ¿qué? El carácter de esa persona. Y el Señor a través de las pruebas nos forma y dice, dígale a ellos, Moisés, dígale a ellos que durante este tiempo, durante esos 3 meses, yo los he traído como las águilas tiene a sus polluelos sobre sus alas, así los he traído. Pero llega un momento donde yo quiero también que ellos despeguen, no de Él, no desprendan de Él, no estamos hablando de eso, sino que quiero que ellos puedan ejercitarse en poder volar. Yo quiero que ellos crezcan, que no se queden
los mismos que saqué allá, porque ¿saben algo tremendo? Lo que para Dios le costó una noche sacarlos de Egipto, al pueblo de Israel le tuvo que pasar 40 años para sacar a Egipto de su corazón. O sea, lo que Dios se demoró una noche para sacar a un pueblo de 2 millones de personas, en una noche, sacarlos de la esclavitud de Egipto, al pueblo de Israel le tomó 40 años sacar a Egipto de su corazón. Increíble. Pero Dios quiere que crezcamos, Dios no quiere que seamos los mismos que rescató. Él quiere, dígale que está como las águilas con sus polluelos, ¿no? Que crezcamos, que maduremos. No podemos andar con la misma pataleta, no podemos estar con lo mismo de siempre. Dice, y no le parece a usted que cuando uno ve a una persona que repite lo mismo, uno dice, tan inmaduro, tan inmadura, o sea, no madura, con lo mismo. Y Dios nos está animando, está diciéndole ese mensaje a ellos, y le está diciendo, y os he traído a mí. De esto se trata la madurez espiritual, es de la comunión con Dios, para que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, recuerden, el carácter será muy importante. Versos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Me encanta porque, no sé si a ustedes les parece, pero me parece muy, muy poético, muy hermoso lo que Dios dice que hace de sus hijos. Miren cómo le llama aquí. Le llama a escuchar su voz y a guardar su pacto. Y dice allí, ahora pues, si diereis oído mi voz y guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro. Sí, vemos que es una promesa condicional. Si guardas, si oyes mi voz y obedeces mi voz y guardas mi pacto, el pacto que yo estoy dando contigo, entonces serás mi especial tesoro. Un reino de sacerdotes, otra cosa que Dios quiere hacer, hacerlos el especial tesoro para Él, un reino de sacerdotes. Y recuerden, esto es antes de establecer las leyes levíticas. Dios quería que todo Israel sirviera como sacerdote para el resto de naciones. ¿Qué significa esto? No significaba, recuerden que más adelante vamos a encontrar en las leyes que Dios va a escoger de la casa de Aarón a la tribu de Leví, va a escogerlos como los sacerdotes, los que van a servir en el templo. Y aquí no está hablando de esto. Él no quería aunque sabía que de las 12 tribus, una tribu iba a ser tribu de sacerdotes, que eran los que iban a servir al templo o que iban a tener un vestuario diferente, un traje de sacerdote. Él lo que quería era que todo su pueblo, noten bien esto, porque eso tiene una aplicación fuerte para nosotros. Él quería que las 12 tribus, Israel como tal, toda la nación judía como tal, fueran todos, absolutamente todos, unos sacerdotes, un reino de sacerdotes para Dios. ¿Qué hace un sacerdote? Resulta que un sacerdote lo que hace es interceder delante de Dios a favor del hombre. Eso es lo que hace. Entonces él quería que toda la nación de Israel pudiese impactar al resto de naciones que estaban alrededor a través de la conducta de ellos, a través de cómo ellos podían interceder por ese resto de pueblo. Pero ¿qué hizo Israel? Recuerden lo que hizo Israel. Israel lo que ha hecho y hasta aún el día de hoy, Israel se envaneció con esto que Dios le dijo y lo volvió su trofeo, algo de mostrar, pero no algo de interceder por otros. Dios puso a la nación de Israel como sal y luz para bendecir al resto de naciones, para que el resto de naciones aprendieran cómo es que se adora al verdadero Dios. Y ellos iban a interceder por el resto. Pero ¿saben qué hizo esto? Este mensaje lo que hizo fue envanecer el corazón de los judíos del pueblo de Israel, y lo que hicieron fue, se creyeron más que el resto de naciones, y eso los cegó y no cumplieron el propósito de Dios. Hay un pasaje importantísimo que habla acerca de esto. Entonces, miren lo que nos dice a nosotros, cómo nos convirtió el Señor. Primera de Pedro 2:9, es una aplicación fuerte para nuestras vidas.
Dios quería que ellos fueran influencia para el mundo de esa época. Primera de Pedro 2:9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido. Recuerden, le está hablando a la iglesia, a nosotros, a ti y a mí, si has creído en Cristo. Tú eres linaje escogido, real sacerdocio. ¿Notan? ¿Qué hizo en ellos? Unos sacerdotes, un reino de sacerdotes. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este privilegio lo perdieron los judíos por su apostasía y Dios lo ha dado a su iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia universal es todo aquel que cree en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, sea judío, sea árabe, sea colombiano, sea africano, sea de donde sea. Si ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, hace parte de la iglesia y ahora tiene ese privilegio. Dios le convierte en un sacerdote, pero no para que nos creamos la gran cosa y veamos al mundo, porque a veces vemos al mundo así, uy, ese pecador, ¿sí? Sino para que nosotros podamos interceder por ellos. Señor, ¿cómo yo puedo interceder por ellos? A través de mi ejemplo puedo mostrarles lo que Dios espera de ellos y cuán engañados ellos pueden estar. Entonces somos también los que intercedemos por nuestra familia, somos los que intercedemos por nuestros amigos, nuestros vecinos, es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y ahora somos el especial tesoro de Dios. Y eso significa que en lugar de sentirnos orgullosos por la forma en que el Señor nos llama, tenemos una gran responsabilidad de compartir de Él a otros. ¿Sí? Necesitamos compartir del Señor. Vamos a tener una oportunidad ahorita que vengan los muchachos de Boston. Unámonos a esos grupos y que podamos compartir del amor del Señor a otros. ¿Cómo nos llama la palabra de Dios a nosotros en Mateo 5, 13 al 14? Nos llama el Señor que nosotros somos la sal y la luz de la tierra. ¿Para qué fue creada la luz? La luz fue hecha no para alumbrar a plena luz del día, ¿sí? Porque usted puede mirar un bombillo, pero no sé si se dieron cuenta que hubo un eclipse esa semana y intente mirar al sol. Un halo, sí. Pero intente mirar al sol. Usted puede mirar la luz en este momento, pero entonces la luz no fue puesta para alumbrar a la luz del día, porque para eso está el sol. La luz fue creada para alumbrar en lugares oscuros, cuando la noche viene, ¿sí? Cuando el sol se oculta. Nosotros como creyentes estamos para alumbrar en lugares oscuros, ¿sí? Donde no hay luz, donde no se conoce quién es Dios, donde no se honra a Jesús como Dios. Nosotros estamos puestos en esta humanidad para ello. ¿Para qué es usada la sal? Para preservar, ¿sí? Era la nevera de la época, nosotros somos la nevera de esta época, donde estamos preservando al mundo con nuestros hábitos, con nuestras decisiones, con nuestra forma de pensar, de actuar, de vivir. Así debería ser impactada la nación. Ahora, de igual manera que los creyentes en Jesús somos llamados santos y estamos llamados a estar en el mundo, pero no ser parte del mundo. Y eso es algo que cuando usted, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, que usted le comparte a alguien y usted le dice, mire, lo que pasa es que Dios nos llamó a estar en este mundo, pero no ser parte de este mundo. O sea, yo no soy de este mundo. Y usted dice eso y alguien en su mente natural dice, no, pues el extraterrestre. ¿Sí le han dicho eso? ¿Y cómo así? Miren, aquí dice, vayan a Juan 17. La gente piensa que uno está hablando de otras cosas porque en su mente natural no pueden entender las cosas espirituales. Juan 17, 15 y 16. La Biblia dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Verso 16, no son del mundo. Vaya usted, dígale a alguien en la calle que no ha escuchado, que no conoce a Jesús, le dice, es que yo no soy de este mundo. No, pues el extraterrestre, pues, ¿qué haremos? Y aquí dice, como tampoco yo soy del mundo. ¿De qué está hablando Jesús ahí? Aunque estamos en este planeta Tierra, no hacemos parte del sistema de este planeta Tierra, porque este planeta Tierra está controlado, está dominado
por, por un ente llamado Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Entonces, aunque estamos aquí, no somos parte del sistema de este mundo. ¿Qué significa el sistema? No pensamos como el mundo piensa y nuestra mente ha sido renovada con el entendimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Y ahí es donde nos encontramos decisiones gubernamentales en las cuales nosotros encontramos decisiones totalmente equivocadas que violan los principios fundamentales de la palabra de Dios, como el derecho a la vida. ¿Sí? Como Dios es el dueño de la vida, Dios es el que dice quién vive y quién no. Y el hombre se ha creído dueño de la vida a través de la inyección, de la eutanasia, a través del aborto. El hombre se ha creído también que puede de alguna manera redefinir el concepto del matrimonio. Gracias, Carlos. Imagínense, en el Congreso, hoy en lugar de estar legislando a los hombres, gobernando a los hombres, el Congreso lo que están haciendo es cada ley que están sacando nuevo y todo es como acomodar lo que ya Dios dijo, reinventar lo que Dios inventó. Dios fue el que inventó el matrimonio, es el hombre para decir que está bien. Si dos hombres se aman, entonces que puedan casarse, que puedan tener el mismo derecho a una pareja heterosexual y que además puedan adoptar. ¿Sí? Que se cree el hombre para atentarlo, para violar los principios que Dios ha creado. Entonces no somos parte de este sistema. Vamos a Santiago, primero Juan 2:15 mejor. Primera de Juan 2:15. Nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, si usted le entrega esto a una persona religiosa, usted le entrega esto hasta a un musulmán, pues por eso estará de acuerdo con el Corán que ellos, los infieles deben de morir. Y aquí no está hablando que nosotros odiemos estar en este planeta Tierra. Volvemos al punto. No amamos a este sistema, no abrazamos, nos resistimos a adoptar las costumbres paganas que este sistema en el cual vivimos adopta. Eso es no amar al mundo, ni el sistema del mundo. ¿Qué dice el sistema del mundo? El sistema del mundo ha dicho que la mujer hoy día es prácticamente un objeto sexual, ¿sí? Y entonces apunta para todo que la mujer tiene que ser, tiene que tener un estándar de forma de vestir, de ser aceptada, ¿sí? Nosotros no aceptamos, no abrazamos lo que está en el mundo como tal, el sistema. Pero ahora, lo que debemos de tener en cuenta es que Dios escogió a Israel no porque fueran los mejores, no porque fueran los más espirituales. Igual Dios no te escogió a ti porque seas el mejor. Dios los escogió a ellos y me escogió a mí solamente por la gracia de Dios. Este pasaje es uno de mis favoritos y está en Deuteronomio 7 del 6 al 7. Porque recuerden que el Señor le está diciendo, van a ser mi especial tesoro. Imagínense que ustedes sean el especial tesoro de Dios. Que usted y yo seamos el especial tesoro de Dios. Tenemos que luchar en nuestra mente, con nuestra carne, de no envanecernos con ese concepto. Me siento especial en las manos de Dios, pero otra forma de verlo es que yo no puedo envanecerme o llegar al punto de pensar, es que yo soy tan importante o tan especial que por eso Dios me escogió. Dios cuando me escogió a mí, o Dios cuando me vio a mí y me escogió, se ganó la lotería. ¿Sí? No, yo no, ni Israel era bueno, ni yo soy bueno. Dios no me escogió porque yo sea el mejor, sino porque Él es bueno y porque su gracia es algo maravilloso. Deuteronomio 7, 6, 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Sí? Cuando decimos, mire con lo que lucha nuestra carne y
y nuestro espíritu. En mi espíritu me siento bendecido de saber, piensen ustedes que Dios te dice en esta noche, hey, mira, cuando tú has creído en mí, tú te has convertido en mi especial tesoro. Yo les pregunto, ¿qué se hace con un tesoro? ¿Cómo se guarda un tesoro? Un tesoro, usted anda con un tesoro en una bolsa de la 14, así, una bolsa, ¿sí? Y entonces la pone y llegó a visitar a alguien y entonces alguien le dice, venga, le recibo la bolsa. Si la lleva en una bolsa. Y usted, sí, y ve que alguien le recibió y la llevan por allá así, y ya se la perdieron de su vida. No, o sea, usted lo cuida, si es posible llama a la transportadora de valores, lo tiene en un lugar seguro, que nadie se lo vaya a quitar, o un lugar secreto. ¿Por qué? Porque es especial. Igual Dios nos llama que somos el especial tesoro de Dios, pero que eso no nos vaya a envanecer a tal punto que nos lleguemos a creer que cuando nos encontramos con el pecador que no ha sido redimido, que está tirado en la calle, borracho, digamos, uy, quítese de aquí. Sí, o sea, me crea más que esa persona cuando Dios lo que quiere es que yo pueda también compartirle, recuerde, ser luz y sal para él y poder animarle, poder decirle, sentir dolor por el pecador. ¿Saben? Es algo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo anteriormente, algo que no resistía era ver un homosexual. O sea, ver un homosexual es algo o sea, algo que hasta me transformaba, ¿sí? Pues me transformaba, pero, pero mi cara, o sea, me ponía muy enojado. Pero ahora puedo ver una persona así, y ¿saben? Es un pecador y que necesita la gracia del Señor y siento dolor por alguien así. Siento dolor y digo, tenaz, o sea, ¿hasta cuándo esta persona no va a reconocer que el Señor le ama, que Dios le deja ver el nuevo sol de hoy para que se arrepienta y no quiere? Sí, entonces es muy importante. Entonces es algo que debemos de tener en cuenta. Verso 7. Entonces, aquí Moisés va a revelar el deseo de Dios para el pueblo, lo que Dios ha dicho. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Me encanta, ¿saben qué de Moisés? Moisés nos ha enseñado mucho. Me encanta la fidelidad de Moisés. Me encanta que Moisés ha sido fiel hasta este punto, de tal manera que Moisés solo ha dicho lo que Dios ha dicho. Moisés no está diciendo lo que él piensa, lo que él cree, y somos fieles al Señor cuando entregamos la palabra como Dios dice, en lugar de estar enseñando como doctrina de Dios nuestras opiniones. A veces ponemos mayor énfasis y mayor importancia y queremos sobresalir, o sea, queremos poner nuestra opinión hasta por encima de la palabra de Dios. Y qué necios somos realmente, e infieles con Dios. Me encanta porque aquí nos dice, Moisés dijo, expuso en presencia de todos ellos las palabras que Jehová le mandó. Aquí no dice que Moisés se emocionó tanto que terminó diciendo otro mensaje. No, Moisés dijo lo que tenía que decir, punto. La fidelidad está en decir lo que Dios dice en su palabra. No pongamos más, no quitemos, digamos lo que la palabra de Dios dice. Ayer estuve en un grupo alfa y siempre viene la misma pregunta. Miren, me sorprende. Vengo compartiendo varios grupos y la primera pregunta que sale es, ¿y entonces qué va a pasar con el niñito que vive por allá en la India, donde nació sin mamá y sin papá y él toda la vida le enseñaron que tenía que adorar a Buda y entonces Dios va a ser tan malo de juzgarlo a él y se va a ir al infierno porque no creyó en Jesús? ¿Saben? Lo único que le puedo decir a una persona que me hace esa pregunta es típica. Lo que le digo es, dale gracias a Dios, que Dios sí se ha revelado a ti, te está dando una oportunidad a ti, y Dios tendrá misericordia de ese niño y sabrá cómo se mostrará a ese niño. Pero empieza la gente es como a divagar, pero simplemente es culpar a Dios, que es lo más fácil, y lo otro, excusarme para yo no creer en el Señor, cuando yo tengo que tener que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer con el Señor? Entonces, ese momento le decía yo a esa persona que hacía esa pregunta, mira, yo simplemente te tengo que decir lo que Dios dijo en su palabra. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través de mí. O sea, eso lo dijo Jesús, yo no lo dije, está en la Biblia. Si a ti no te gusta, pues perdóname, lo siento por ti, pero es lo que dice la Biblia.
no puedo decir más. ¿Qué tal yo decir, uy, verdad, no, sí, yo no había pensado en eso, ¿no? Uy, sí, entonces Dios, ¿por qué hará? No, imagínense, termino saliéndome del mensaje que el Señor quiere que dé a la gente. Verso 8, y todo el pueblo respondió aún y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Le ha pasado alguna vez esto? Que usted está en un momento de emoción, la alabanza estuvo espectacular, tocó su corazón, usted termina llorando y empieza ahí a orar y termina de alguna manera prometiéndole a Dios las promesas del 31 de diciembre, ¿no? Para el 1 de enero. El estándar que generamos nosotros, que no somos ni capaces de cumplir, al 5 de enero ya hemos roto la promesa que dijimos. Miren, este pueblo estaba extasiado y dijeron, cuando Moisés dijo todo eso, dijo, a una voz, dice allí, todo el pueblo, Moisés refirió dice ahí, dijeron todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Nota lo que dijo Moisés, Señor, mira, ellos dicen que van a hacer todo. Un problema que tenemos los seres humanos y en el cual tenemos que cuidarnos mucho es acerca de los absolutos. Los absolutos le corresponden a Dios. Dios siempre es fiel, Dios nunca falla. Pero Hernando no siempre es fiel, Hernando no siempre está firme, ¿sí? Anhelo estar firme, pero he caído, he fallado. Ese es el punto. Ellos se emocionaron y a veces nuestras decisiones terminan siendo emocionales. Acompáñenme rápidamente a Éxodo 24:3, a Éxodo 24:7 y a Éxodo 32:7. Primero Éxodo 24:3, rápidamente por el tiempo. Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz. O sea, no había nadie que dijera, que desentonara, ¿sí? Como cuando nosotros decimos aquí, ¿quiénes van a venir a la vigilia el viernes? Y todos dijeron, todos, sí, amén, amén, de una, así igualito. Todos dijeron de una. Pero miren lo que dice aquí, verso 24, verso 7 del 24. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Pero vayan a Éxodo 32:7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Verso 8, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho Israel, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dice, ¿qué? Pronto dice la palabra pronto significa a toda prisa, se apresuraron de forma rápida, de repente. O sea, ¿cómo cambiamos los seres humanos? ¿Cómo un día estamos diciendo, estoy dispuesto a lo que sea, voy a morir por ti, voy a hacer lo que sea, y al otro día, como si nada, o sea, tan rápido? ¿Qué ocurrió? Emociones, ¿sí? Y Dios quiere que tengamos un encuentro que trascienda las emociones, un encuentro real con Él, una pasión real por Él, una vida por Él, que vamos a vivir situaciones difíciles, bien, pero avanzamos con el Señor. ¿Cuántas veces nos vemos en la misma situación que el pueblo? Entonces, es algo que debemos pensar, ¿sí? Acerca de esto. Vamos al verso 9. Vamos a ver que Dios va a santificarlos en el Sinaí, pero esta santificación vamos a verla reflejada en tres simbolismos. El primero en las vestiduras, el segundo en mantener una distancia o generar un límite, y el tercero en un temor reverente, ¿sí? Tres cosas. Primero, las vestiduras. Vamos a ir en las vestiduras. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Las vestiduras siempre nos habla de estar preparados
y nos habla de una condición exterior que ilustra una situación espiritual interior. ¿Sí? Eso hablan las vestiduras. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Apocalipsis 7:14, ¿recuerdan cuando Juan ve los que han subido de la gran tribulación y dice estos que han subido, quiénes son, que lavaron sus vestidos con la sangre del cordero? Y le pregunta quiénes son. Y le dice, Señor, yo no lo sé. Dice, ellos fueron los que lavaron sus ropas, sus vestidos con la sangre del cordero y han subido de la gran tribulación. O sea que habla de algo exterior, pero que refleja lo que está pasando interiormente. El Señor está diciendo, prepárense, laven sus vestiduras. Entonces la santificación nuestra es lavarnos. Lógicamente ellos no tenían lo que tenemos hoy nosotros. Tenemos lavadora, tenemos lavadero, tenemos agua. Ellos no tenían eso. Tenemos que pensar en eso. No podemos pensar que 2 millones de personas están en el desierto y acá diciéndole al otro, hey, salga de la ducha, vea, cierre la llave que me va a bañar. No, no tenían ese privilegio. Lavar era algo complejo. No era algo que hacían de todos los días, como nosotros quitarnos esta camisa y pruna la lavadora. Era algo complejo, pero era algo que estaba el Señor preparándoles, diciéndoles, prepárense, porque me va a reflejar a ustedes. Hoy en nuestros días sabemos que más que una limpieza de una ropa, está hablando de cómo limpiarnos a través de nuestras decisiones, nuestra alma, nuestro espíritu. Es lo que dice la palabra. Entonces, mantener distancia o límites, 11 al 15, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá, no lo tocará mano porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina subirán al monte, y descendió Moisés del monte del pueblo, y santificó el pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Señalar los términos y poner límites fue algo que Dios hizo antes de empezar a relacionarse, una forma de santificarlos también. Miren, una forma en que el Señor nos santifica, ¿saben cómo es? A través de poner límites, a través de sus leyes, de sus mandamientos. A veces pensamos que los mandamientos tienen el propósito de arruinarnos la existencia, de fastidiarnos la vida aquí en la tierra, pero los mandamientos del corazón de Dios han nacido con el propósito de protegerlos, de santificarlos, de poner un lineamiento, de mostrar algo diferente hacia ellos. Cuando nosotros como padres colocamos lineamientos a nuestros hijos, es porque les amamos. ¿Y saben algo? Esos términos, de alguna manera, o límites, también, de alguna manera fueron, y debemos de entenderlo, en Jesús, fueron quitados. No sé si ustedes se dan cuenta, pero siempre en la relación que ellos tuvieron con Dios, siempre había un límite, ¿sí? Habían 3 espacios o el tabernáculo tenía una separación, lugar santo, lugar santísimo, y estaba un velo que lo separaba, y el que entraba al lugar santísimo, aún así no podía ver lo que estaba dentro del arca porque estaba la tapa del propiciatorio. O sea, todo estaba, siempre había un límite. Cuando Jesús vino, murió, descendió a los abismos, subió, dice la palabra, rasgó el velo de arriba, de arriba abajo, ¿sí? Y dice que ahora ya tenemos entrada libre a la presencia del Señor, pero mucho cuidado, porque esa entrada libre, aunque nos dio esa entrada libre, de alguna manera significa que los límites o distancia entre quién es Dios y quiénes somos nosotros aún permanece. ¿Qué estoy diciendo con esto? Tenemos una entrada al lugar santísimo, pero también tenemos que recordar cuando nos relacionamos con Dios quién es Él y quién soy yo, ¿sí? No como hace el mundo que no conoce al Señor. El Barbas, no, yo con el Barbas la oí súper bien. Chuchito, el Zarco, no, o sea, una cosa es, Él es Jesús, es mi Dios, es mi Señor y merece respeto, ¿sí? Y yo tengo que recordar quién es Él y quién soy yo, hasta dónde llega
hasta dónde puedo llegar, es parte de esos límites. Alguien se pregunta allí, al final les dice, no toquéis mujer. Sí, era una orden para los hombres, pero también una orden de las mujeres no tocar hombres, está implícito. Pero más que significar que las relaciones entre matrimonios sea algo impuro, algo indecente, lo que Dios quería era evitar cualquier tipo de distracción, como lo que dicen Corintios, que, que la pareja debe negarse el uno al otro, no debe negarse el uno al otro a no ser por causa de mutuo consentimiento para dedicarse a la oración. Era un tiempo donde el Señor quería santificarlo, no porque fuera algo impuro, no porque el sexo dentro del matrimonio, ojo, dentro del marco del matrimonio sea visto como algo impuro, indecoroso, indecente, sino que el Señor no quería que estuvieran distraídos, sino concentrados en lo que Él quería hacer. Es más hacia allá donde va. Y quiero decirlo porque para alguno quizá al leerlo dice, uy, vea, no toquéis mujer, quiere decir que es pecado y eso es, no tenía nada que ver con eso. Entonces les he dicho que el Señor los ha llevado allí para santificarlos. ¿De qué manera? Uno, mostrándoles, diciéndoles que limpien sus vestidos. Dos, mantener una distancia, un límite. Y número tres, el temor reverente que debemos de tener delante del Señor. Verso 16 al 25. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. ¿Se pueden usted imaginar todo eso? Y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Moisés sacó el campamento del pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte del Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Imagínense, un fuego ahí, y estaba humeando, quemó todo ese monte. Y aquí dice, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Imagínense, Moisés hablaba y Dios le hablaba con voz. Yo no me puedo imaginar cómo pudo haber sido eso. Y el pueblo escuchaba. Y estaba ahí una dinámica interesante, algo espectacular. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Moisés es inocente, ¿se dan cuenta? Dios le está diciendo, Moisés, dile al pueblo que no suba, porque no vaya a ser que ocurran muertos por traspasar lo que yo he dicho que no traspasen. Y Moisés dice, Señor, ellos no van a subir porque tú dijiste que no subieran. O sea, el Señor le está diciendo, el Señor conoce el corazón de ellos, ya imagino que ellos escuchando el estruendo y todo eso, quizás querían curiosear a algunos y empezaron a dar cualquier paso ahí a mirar, y el Señor les dice, dile que no suban. Sigamos. Y Jehová dijo, ve y desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Importantísimo aquí. Recuerden, Dios lo está santificando a través de esas tres cosas. Muchos hoy en día sienten que necesitamos más de los truenos y del fuego y del temblor del monte Sinaí en la gente como una forma de apartarlos del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente diría, si Dios temblara, tronara y viniera fuego, la gente de esa manera se alejaría pronto del pecado. Señor, necesitamos más que tiemble, que hables fuerte, que vengan cosas, rayos y centellas para que la gente se aparte del pecado y de esa manera se santifiquen. ¿Saben? Decir eso es incorrecto. 40 días pasaron después de que el Señor tembló y hizo todo esto, y toda la nación tuvo una orgía sobre un becerro de oro, adorándole como al Dios que lo sacó de Egipto. O sea, hace 40 días había tronado, Dios se les había hablado y todo eso, y estaban haciendo esta orgía con ese becerro, orgía espiritual, adorando y diciéndole al becerro. ¿Escucharon lo que le dijeron al becerro? Hey, muchachos, dancemos, cantemos y agradezcamos a estos que nos sacaron de la esclavitud de Egipto. Y dice, ¿qué? Es loco. Es loco como alguien puede caminar durante tantos años, ver Dios obrar en su vida
y volver atrás. A adorar imágenes, a la idolatría, a mil cosas. Entonces, por eso les decía que una de las cosas fuertes que quiero que quede en nuestro corazón esta noche es: admiración es una cosa, pero la sumisión de la voluntad es otra. Israel tenía mucha admiración, pero poca sumisión de su voluntad. No sé si entendemos esas dos palabras. Es muy diferente admirar a alguien, admirar a Dios por quien es Él, pero otra cosa es una sumisión, una rendición, lo que cantábamos esta noche. Señor, a ti me rindo, quiero conocerte más. ¿Sí? Podemos admirarle, pero esa admiración nos debe llevar a rendirnos ante Él. Israel tenía mucha admiración, pero poca sumisión de su voluntad. Un ejemplo bíblico de esto: Nicodemo. Nicodemo admiraba a Jesús y le dijo: Señor, sabemos que vienes de Dios, porque nadie podría hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y el Señor le dice: Nicodemo, una cosa tengo que decirte: si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Imagínense que Nicodemo lo que está haciendo es como dándole cepillo al Señor. Wow, Señor, qué admiración. Nadie podría levantar muertos, gente que está paralítica, enfermos, si Dios no está con él. ¿Es una admiración o no? Y que el Señor le ha dicho: uy, ¿verdad, no? Yo no había pensado en eso, Nicodemo, qué chévere, háblame y ver. No, le dijo: ¿sabes qué, Nicodemo? Una cosa tengo que decirte: si no naces de agua y espíritu, no podrás ver el reino de Dios. Nicodemo, no importa cuánto me puedas admirar, necesitas reconocer que yo soy tu Señor y necesitas humillarte. ¿Sí? Una cosa es admirar a Dios y otra cosa es rendirnos a Él. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, necesitamos llevar a las personas a reconocer al Señor. Quiero que veamos un pasaje para ir terminando, y está en Hebreos 12, del 18 al 24, porque nos va a hablar muchísimo de lo que pasó aquí y de cómo el escritor de Hebreos nos dice en qué monte nos encontramos nosotros. Hebreos 12, del 18 al 24. Este pasaje es espectacular porque los que venimos en contexto leyendo Éxodo podemos entenderlo, lo que el escritor de Hebreos dice. Estamos en el nuevo pacto. Entonces, en el nuevo pacto, mientras Dios los llevó a ellos en el antiguo pacto, recuerden que hizo un pacto con ellos y los llevó ¿a qué monte? Al monte Sinaí. Dios nos trajo en el nuevo pacto al monte de ¿qué? Al monte de Sión. Y miren la diferencia de estos dos montes, del 18 al 24. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. O sea, era algo que causaba pavor. Decían: no hable más. O sea, no sé si ustedes, una de las cosas que más me impactan de la naturaleza, o sea, una de las cosas que cuando está tronando y cuando hasta las ventanas de tu casa cimbran, y yo digo, o sea, yo inmediatamente me remonto a un Dios. O sea, yo no imagino a Dios enojado. O sea, si eso es eso, yo imagino a Dios enojado. Y aquí dice: porque no podían soportar lo que se ordenaba. ¿Qué era lo que se ordenaba? No pasen de aquí, no hagan esto, no hagan lo otro. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. ¿Se acuerdan? Aseteada, eso. Entonces, ¿sería muerta? Pues, como dice un pastor amigo, sería muerta, pues. Y dice: sería apedreada, pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que
amonestado en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante a ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Recuerden qué hizo el Señor. ¿A qué lo llevó el Señor al monte de Sinaí? ¿Qué fue lo que le dijo Moisés a Faraón? Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me adore en ese monte. Y aquí está diciendo, tengamos gratitud. Dios nos llevó a un reino mayor, inconmovible. Y mediante ese sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, igual servicio. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, todo este movimiento alucinante tiene el único propósito de que el pueblo entienda de que Dios es santo y solo a Él debemos oír y obedecer. Y noten esto, aunque de alguna manera Sinaí habla de temor y terror, pero Sión habla de amor y perdón. Sinaí está en un desierto seco, pero Sión es la ciudad del Dios viviente. Sinaí, con todos los temores y poderes, es terrenal, pero el monte de Sión, al que venimos, es celestial y espiritual. El Sinaí solo Moisés podría venir y encontrarse con Dios. En Sión hay una innumerable compañía, una asamblea general. ¿Notan la diferencia? Ley, gracia. Sinaí tenía un nombre a hombre culpables en el temor, pero Sión tiene a hombres justos hechos perfectos. En el Sinaí Moisés es el mediador, pero en Sión, ¿quién es el mediador en Sión? Jesucristo, muy bien. Sinaí colocó un viejo pacto ratificado por la sangre de animales, y aquí es donde está el reto tenaz. Sión tiene un nuevo pacto ratificado por la sangre del precioso Hijo de Dios. Sinaí se trataba todo límites y exclusión. Sión se trata de todo sobre una invitación. Sinaí trata únicamente de la ley, Sión trata únicamente de la gracia. El Calvario y la mediación de Cristo al cual nosotros nos hemos acercado es mucho más terrible en su concepto de promover la santidad de Dios que lo que fue el monte Sinaí, porque el monte de Sión vemos la sangre del mismo Dios hecho hombre. O sea, estamos en un pacto, por así decirlo, ojo con esto, como que más fácil, ¿sí? No necesitamos la regla, el rito, una cantidad de cosas para tener esa relación con Dios. Ahora es más fácil, pero el hecho de que sea más fácil no significa de que no sea igual de terrible que lo fue en ese momento. Sigue siendo igual o mayor de terrible el violar ese pacto. ¿Por qué? Porque anteriormente el pacto fue con animales, sangre de animales, pero ese pacto fue con la sangre del mismísimo Hijo de Dios o del mismísimo Dios hecho hombre. Increíble. Y por eso ahorita nosotros nos encontramos en el pacto de Sion. Y lo que quiere Dios de alguna manera decirnos es, espero que el Señor haya movido nuestro corazón con este capítulo al comparar al Sinaí con el monte de Sion, en donde Cristo se entregó por amor a nosotros. ¿Sí? Entonces Dios los tiene allí para santificarlos. Dios nos tiene aquí en su gracia, en la era de la gracia, para que también nos santifiquemos. Y al igual que ellos debían de respetar ese pacto, tú y yo necesitamos respetar este nuevo pacto porque es mucho mayor. Y miren lo que dice ahí, en Hebreos, no sé si recuerdan lo que dice, porque nuestro Dios no dice fue fuego consumidor. ¿Lo leyeron? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y cuando hablamos de esos temas no significa que se nos habla para asustarnos, pero se habla para advertirnos de que si no honramos al Señor, si no nos entregamos a Él, si simplemente nos quedamos en admiración, pero no en rendirnos a Él, pues recordemos que Él es un fuego consumidor. Señor, muchas gracias por esta noche. Este capítulo tú has hablado al pueblo
de que si guardaran su pacto, tu pacto, Señor, se convertirían en el especial tesoro, que serían sacerdotes, Señor, y has hecho de nosotros sacerdotes para que podamos interceder por un pueblo que se pierde, por una familia que está a nuestro alrededor que se pierde sin conocimiento tuyo, por unos amigos que se pierden sin conocerte, por unos vecinos, Señor, que se destruyen, Señor, se autodestruyen quizá con su autojustificación o basado su fe en una religión muerta, que no tiene poder, que en sí misma ni para ella ni para ayudarles a los que en ella confían. Señor, pero nosotros no creemos en una religión, creemos en un Dios vivo, eterno, un eterno Dios que murió y resucitó al tercer día. Jesús hecho hombre, Dios hecho hombre, murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día y venció la muerte, y ahora ha prometido que dará vida eterna con Él a todos los que en Él confían, esperan y guardan su venida. Señor, queremos valorar ese nuevo pacto en el cual nos encontramos, un pacto que nos promete amor, misericordia, gracia infinita, que nos permite acercarnos de una manera fresca hacia ti. Y yo te pido que podamos valorar este nuevo pacto en el cual nos encontramos, en el pacto de la gracia, que nos habla de perdón y nos habla de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Gracias por esta noche, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Permite que nos podamos santificar, lavando nuestros vestidos, Señor, hablando de nuestras decisiones, nuestro carácter, recordando el límite de quién eres tú y quiénes somos nosotros. Como decía mi esposa al iniciar el estudio, Señor, somos tan poca cosa, somos tan pequeñitos, Señor, pero te fijas en nosotros. Pero también, Señor, teniendo un temor reverente hacia ti, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Te damos gracias por esta noche, te bendecimos y ayúdanos a seguir confiando en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.